Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10 de la Iglesia de Dios, basados en el libro de doctrina. En esto creemos, y hemos estado hablando de la vida cristiana. Lo que hoy nos corresponde hablar son las carnes para alimento. La Iglesia de Dios cree que como resultado, no como causa de redención, los creyentes deberían comer solamente aquellas carnes que la Biblia describe como limpias. Si usted tiene un punto de vista diferente, quédese un momentito, no se vaya, no suspenda este video solo porque piensa diferente. Escuche nuestra versión y al final pues usted decida qué es lo que desea hacer o qué desea consumir. Dios desea que el pueblo con quien ha hecho un pacto sea santo. Eso lo hemos visto en toda la escritura. Y santo significa apartados. Bueno, apartados de la maldad del mundo. Y es un tema que es muy consistente en las escrituras. Un buen ejemplo de esto viene de lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12 versos 1 y 2. Es decir, que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable. El crecimiento entonces hacia la santidad que incita este verso toma lugar en la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo trabajando a través de la palabra en el corazón de los seguidores de Cristo. Y este proceso de santificación es facilitado por el creyente al creer y luego crecer en entendimiento de la distinción de Dios entre lo que es santo y no santo, limpio e inmundo. Yo creo que básicamente cuando nosotros vamos o caminamos en la vida cristiana, muchos de los sermones que escuchamos tienen que ver con la santidad, que es santo, que es profano, o que es limpio y que no es limpio. Constantemente hay personas a mí que me preguntan, pastor, ¿será malo esto? ¿O esto es bueno? Dice que en mi iglesia me prohíben tal cosa, ¿usted qué piensa de eso? Todo este tipo de cosas. ¿Pero por qué se da esto? Precisamente por la búsqueda de la santidad, y que pues en algunas iglesias pues, se exceden en la búsqueda de la santidad y caen al estilo de los fariseos, donde imponen cosas que Dios no mandó, y otras que simplemente quitan lo que Dios sí mandó, y es ahí en donde conviene estudiar las escrituras. Los cristianos que buscan la santidad buscarán por los caminos limpios de justicia y evitarán cualquier maldad, pero también cualquier cosa inmunda o cualquier cosa sucia. Pablo expresa esto poderosamente en su discusión sobre los ídolos en 2 Corintios capítulo 6 versos 11 al 18, y en una parte dice: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Y en el verso 17 está citando Isaías 52:11, es decir, ahí mismo dice que a salir de ahí, precisamente de todo, de lo que viene hablando en ese capítulo 6 de 2 Corintios, le invito a que lo lea, 2 Corintios 6 del 11 al 18, pero estamos resaltando el punto en que Pablo dice: salid en medio de ellos y apartaos, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Una oportunidad de practicar esta santidad es en lo que comemos y no comemos. Muchos principios bíblicos pueden guiar nuestras elecciones alimenticias. Hoy en día, mis queridos hermanos y amigos, cualquier experto en nutrición nos va a enseñar qué podemos comer y qué no podemos comer, o qué debemos, sería mejor la palabra, porque podemos comer lo que queramos, pero lo podemos hacer, pero lo debemos hacer. Un diabético hoy le recomiendan: no puede comer esto, no puede comer esto y no puede comer esto. Entonces, alguien que padece de enfermedades cardíacas, la misma historia, ¿no? Entonces hay una tendencia a decirnos qué podemos comer y qué no podemos comer, basados en el estado de la persona, o quién es la persona, o de qué padece, o qué se quiere evitar. Es lo mismo, mis hermanos. Aquí no estamos hablando de un punto de salvación, de que aquellos que están comiendo esto no van a ser salvos. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la santidad, pero la santidad del cuerpo, ¿ok? Es la santidad del cuerpo. De la misma manera que otros nos recomiendan consumir algunas cosas o dejar de consumir otras, también la Biblia contiene
estos lineamientos, porque Dios no dejó nada fuera. Entonces los cristianos hacen bien en estudiar y aplicar lo que la Biblia dice para abstenerse de prácticas que van en contra de las Escrituras o de alimentos dañinos para la salud. Y estoy siendo bien claro, alimentos dañinos para la salud. Aquí vamos a enfocarnos en una distinción bíblica, en particular en cuanto a los alimentos, porque hay muchos temas para hablar con respecto a esto. Desde el tiempo del diluvio, las Escrituras distinguen entre animales limpios e inmundos. A Noé se le dijo que llevara 7 parejas de animales limpios y una pareja de animales inmundos con él en el arca. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 7, verso 2 y verso 8. Esto sugiere que una cantidad mayor de animales limpios estaría disponible para sacrificio después del diluvio, dejando a los otros animales solo para fines de propagación de su especie. Después de salir del arca, si usted lee en Génesis 8:20, dice que edificó Noé un altar y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Quiere decir que desde aquel tiempo ya se tenía el conocimiento de qué animales eran limpios y qué animales no eran limpios. Luego Dios le dijo a Noé: todo lo que se mueve y vive os será de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Nos comemos todas las legumbres o todas las plantas verdes? No, eso no es así. Hace unos días platicaba con mi hijo, ¿qué pasaría si alguien descubriera la manera de cómo los humanos pudiéramos procesar y consumir la grama o el pasto, como el que comen las vacas? Porque eso se da en todos lados. Bueno, aquí es un detalle. ¿Por qué no comemos pasto? Bueno, el pasto es vegetación, pero nosotros no podemos consumirlo. ¿Por qué? Nuestros cuerpos no lo pueden procesar, incluso aunque lo cocinemos, no hay manera de procesarlo ni de obtener los nutrientes que el cuerpo necesita. Y entonces eso dijo Dios, que igual que las legumbres, igual que las plantas verdes, son los animales. Y de la misma manera, es decir, no todo lo que está hecho, no toda la vegetación está hecha para que la comamos nosotros. Hay vegetación hecha para que la coman los animales. De la misma manera que si hoy en día dijéramos cuáles animales puede consumir el tigre. El tigre, pues todo, pero el tigre no consume frutas, verduras y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Precisamente porque están fuera de su dieta alimenticia, fuera de lo que él necesita para su funcionamiento como animal. De la misma manera, el ser humano fue creado para funcionar de determinada manera. Entonces ese texto dice: os lo daré todo, Génesis 9:3. Y nuestra primera impresión aquí puede ser que Dios le dio a Noé todos los animales como alimento, que es la interpretación normal que dan muchos. Pero la última frase de este verso, sin embargo, indica un calificador importante. Antes Dios les había dado al hombre toda planta que da semilla, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. Eso dice Génesis 1:29. Dios no había dado el pasto ni había dado todo. Lo que había dado al ser humano era toda planta que da semilla, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podéis para comer, en Génesis 1:29. Como ya lo dije, no toda la vegetación fue hecha para que nosotros la comiéramos. Y entonces es muy comprensible que cuando Dios le dijo, así como con las legumbres y las plantas verdes, así te he dado todo animal. Entonces, porque él ya Noé sabía qué animales podían consumirse o cuáles animales eran limpios y cuáles no lo eran. Entonces, Dios le permitió al hombre comer plantas, pero con límites. De la misma manera, le permitió comer animales, pero con límites. Así que cuando Dios le dio a Noé todos los animales, así como toda planta, entendemos que eso significa que podía haber ciertas limitaciones en cuanto a los animales dados como alimento, de la misma manera como se había dado ciertas limitaciones en las plantas. Esta referencia no podría garantizarse de no haber sido por el testimonio de la ley de Dios, para comprobar la distinción de Dios o que Dios hace entre animales limpios e inmundos, no solo para propósitos de sacrificios, sino también para la dieta humana. Entonces,
todo el mundo sabía antes del diluvio y después del diluvio cuáles animales eran limpios y cuáles no lo eran. Pero usted recuerde que el tiempo ya había transcurrido, entonces ya Dios en la ley les especifica, les recuerda o les da a conocer para los que lo ignoraban totalmente cuáles son los animales limpios y cuáles no lo son. Entonces eso lo encontramos ya en Levítico capítulo 11. Dios dice en los versos 45 al 47: yo soy Jehová vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias, de las aves, de todo ser viviente, para que hagáis distinción entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Ese es el propósito, hermano. Aunque ahí está codificado, porque recordemos que para Israel la ley fue dada como un asunto obligatorio. En el caso de los cristianos es diferente. Nosotros no estamos leyendo la ley con el propósito de decirle, esto es una obligación, sino de decir, los mismos principios desde tiempos de Noé rigen para nosotros, y usamos la ley para distinguir cuáles son los limpios y cuáles no lo son. Esta distinción entre lo limpio y lo inmundo aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, tanto en referencia a los alimentos como a la santidad en general. Lea Levítico 10:10, Deuteronomio 14, del 3 al 21, Isaías 66:17, Ezequiel 22:26, Ezequiel 44:23. Al igual que el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también contiene varios textos que animan al pueblo de Dios a evitar lo que es inmundo y procurar lo que es limpio en todas las áreas de la vida. Léase Romanos 12, del 1 al 2, 2 Corintios 6, 11 al 18, Tito capítulo 2, versos 11 al 15, 1 de Pedro 1, versos 15 y 16, y así hay muchos. Aunque no se repite explícitamente los mandamientos acerca de los animales limpios e inmundos, varios pasajes del Nuevo Testamento implican la continuidad de esta instrucción. Interesantemente, algunos de estos textos utilizados con frecuencia para enseñar que la distinción entre carnes limpias e inmundas ha sido abolida, es interesante, digo, porque cómo encontraron algunos pasajes que para disque abolir esas instrucciones de Dios. Consideremos dos de ellos. Habrán más, si usted me los puede escribir ahí, veremos si podemos tener un diálogo por escrito con respecto a esto. El texto más famoso para argumentar en contra de la perpetuidad de los alimentos limpios e inmundos para los cristianos es Hechos capítulo 10. Ahí Pedro tiene una visión de varios animales, tanto limpios como inmundos, y se le dice que se levante y mate y coma. Él no desea hacerlo, ya que nunca había comido nada común e inmundo. Esta respuesta indica que las enseñanzas de Cristo no abolieron las leyes de lo que es limpio y lo que es inmundo. O, si lo abolieron, que Pedro ciertamente malinterpretó las enseñanzas de Cristo en cuanto a lo que era bueno para comer. Aquí hay dos opciones, ¿verdad? Lo que se puede dar. O que continúa esa regla de que hay animales limpios y animales inmundos, o que Pedro no había entendido nada y que Cristo le estaba dando una enseñanza. Y ahí vamos a ver hacia dónde se encamina esto. En la visión se le dice a Pedro que no llame común a lo que Dios ha limpiado. La visión se repite 3 veces y deja a Pedro preguntándose acerca de su significado. Pedro no estaba diciendo, o sea, que puedo comer animales inmundos. No, Pedro estaba buscándole el significado a la visión, porque las visiones no son asuntos literales. Por ejemplo, cuando el Apocalipsis dice, y vi una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre sus cuernos coronas, no es que exista esa bestia. En la visión hay que buscarle una interpretación. Pero la gente que va en contra de esto y que entiende este asunto, lo entiende literal. Dice, ya veo, Jesús le dijo a Pedro que él ya había limpiado a todos los animales. Y honestamente, mis hermanos, de verdad creemos o debemos creer que Cristo murió en la cruz para limpiar a los puercos, para limpiar, estoy hablando de los animales, no estoy hablando de términos despectivos contra ninguna persona, que Jesús murió en la cruz para limpiar cerdos, para limpiar animales. No,
En ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar esto. El sacrificio de Jesús fue para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados, no para limpiar animales. Los animales siguen teniendo la misma conformación fisiológica. No hay ningún cambio en ellos. Y también nosotros, como seres humanos, seguimos teniendo la misma conformación fisiológica. Es decir, que un animal que antes era dañino para la salud, antes de Cristo, sigue siendo dañino para la salud después de Cristo. Más tarde, en la casa de Cornelio, Pedro entiende el significado de la visión. Significado de la visión. Lea usted Hechos 10:28. Pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. ¡Ay, Pedro entendió la visión! La visión significaba, porque Pedro tenía un problema de hacer diferencia entre gentiles y entre judíos. Y como los judíos tenían una tendencia a creer que los gentiles eran inmundos, que eran impuros, y algunos hasta les llamaban perros. Y los perros son inmundos. Entonces esa era la comparación que se hacía. Entonces a Pedro le faltaba ese entendimiento. Y Jesús le dijo precisamente, por eso dice, a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. A nadie. Aquí está hablando ya de seres humanos. Es decir, él entendió que Pedro, así como hacía clasificación entre animales limpios y animales no limpios, así hacía Pedro con los seres humanos. Y el Señor le dijo que no hiciera eso. ¿Por qué? Porque al final Jesús había muerto para limpiar a seres humanos, no limpiar a animales. En ninguna parte dice que Dios quiso decir o que Pedro entendió que esta visión significaba que Dios había hecho todos los animales limpios. Al contrario, la explicación bíblica de la visión es que Dios quería que Pedro dejara de ver a los gentiles como impuros. Es irresponsable, y sí, por favor, mi querido hermano, si eres un pastor que está viendo esto, sí, es irresponsable interpretar las visiones bíblicas para darles un significado diferente al que está específicamente dado en las Escrituras. Eso es irresponsable. Si es una visión, le busca significado, no lo haces literal. Y eso cualquier estudiante de la Biblia lo sabe, que las visiones no son literales. De la misma manera que las parábolas. Hay parábolas que, pues toda parábola tiene una manera de entender, hay una enseñanza, pero otros las agarran de manera literal. Y es ahí en donde se pierde el propósito de una visión o de una enseñanza. Aunque el pasaje es usado para avalar el comer animales inmundos, al ser entendido como Pedro lo entendió, no avala dicha práctica. Al contrario, implícitamente fortalece el argumento para que los cristianos hagan distinción entre carnes limpias e inmundas. Pedro, un apóstol de la fe, testificó después de la muerte, resurrección y ascenso de Cristo que él cumplía las leyes de lo limpio y lo inmundo. Parecía que Dios hubiera usado esta ocasión para corregir la mentalidad y las prácticas alimenticias de Pedro. No fue así. El Señor no estaba queriendo corregir las prácticas alimenticias de Pedro. El Señor estaba queriendo corregir las prácticas, si queremos hablar, clasistas o racistas de Pedro. Eso sí quería corregir el Señor. Y luego nuestra próxima cita bíblica es 1 Timoteo 4, versos 3 al 5. Enlista algunas cosas prohibidas para aquellos que se apartan de la fe, incluyendo alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos. Frecuentemente utilizado para permitir que los cristianos coman lo que les place. Este texto en realidad enseña que debemos recibir y comer con acción de gracias cualquier comida que es santificada por medio de la palabra y la oración. Así que este pasaje defiende el consumir solamente lo que Dios creó como alimento. Y nunca Dios declaró que los animales inmundos se debían tener por alimento. Y aquí está el problema. La Biblia dice todo alimento. El problema es que hoy en día cualquier cosa, cualquier animal es alimento, y por eso tergiversan las escrituras. Pero realmente, mis hermanos, la escritura, cuando la escritura habla de alimentos, no está incluyendo lo que Dios no hizo para alimento, aunque la gente se lo coma. Aunque la gente lo consuma, eso no es un alimento. Y usted podrá ver que en diferentes países, diferentes culturas consumen diferentes animales. Yo antes de este entendimiento de las escrituras,
Pues yo comí carne de iguana, que hoy en día es un animal en peligro de extinción, dicen, ¿no? Entonces ya en algún lugar está prohibido el consumo. O el tacuacín, como lo llaman en mi pueblo, o no sé cómo le llamarán, o zorro cola pelada, creo que le dicen los nicaragüenses. Y de la misma manera, algunos animales del agua o en otros lugares consumen ranas, consumen ratones, consumen serpientes y consumen cualquier cosa. Entonces, pero en otras culturas dicen, uy, no. Bueno, para los que tenemos mascotas, la verdad es que nosotros no estamos. En Tailandia venden la carne de perro en las calles, en los mercados, así como en nuestros países, ¿no? Ahí están los perros, la carne de perro, y la gente la consume. En otros lugares consumen gato. Y usted dirá, mientras está, sí, ¿por qué razón? Porque no es parte de su cultura. Pero esos animales Dios no los creó para consumo humano. Dios ya dijo cuáles son para consumo humano, cuáles son alimentos. Así que cuando la escritura dice que habla de alimento que Dios creó, se refiere a los alimentos creados por Dios. Específicamente a los alimentos, a lo que Dios creó como alimento. Otros textos bíblicos relacionados con los alimentos, usados frecuentemente para avalar el consumo de carnes inmundas, realmente trata el asunto de tradiciones humanas, no el de carnes limpias e inmundas. De modo que el incidente en Marcos 7, del 1 al 23, es acerca de las tradiciones de los ancianos, acerca del lavamiento de las manos. No es lo que entra, lo que contamina, sino lo que sale. Bueno, ya vieron, no, entonces lo que yo como no es suficiente. Bueno, coma veneno, a ver si no le contamina. Tómese un vaso con veneno. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo toma? ¿Lo va a contaminar? Claro que sí lo va a contaminar y lo va a matar. Ahí no está hablando Jesús de alimentos en Marcos 7, del 1 al 23. Estaba hablando de las tradiciones de los ancianos acerca del lavamiento de las manos. Y los comentarios de Jesús en los versículos 14 al 23 deben ser entendidos en ese contexto, no en el contexto de la comida. Además, la purificación de la que se habla en el versículo 19 es del proceso digestivo, no de la limpieza de carnes inmundas antes de ser consumidas. Es decir, que mire, cuando usted quiere encontrar algo en la Biblia que avale lo que usted hace, lo va a encontrar. El mujeriego va a encontrar textos en la Biblia para ser mujeriego. Eso es así. La gente va a encontrar cosas de acuerdo a sus pensamientos. También en Romanos 14:14 Pablo dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Mire, algunos dicen, ¿ya vieron? Nada es impuro. Ya que aquí el contexto hace un contraste entre comer vegetales y carnes. Por favor, lean el contexto. No hay que buscar textos fuera de contexto. Ahí estaba hablando entre comer vegetales y carnes. Todo el tiempo ha habido gente que ha querido ser vegetariana y evitar el consumo de carnes. Y el texto está hablando algo relacionado con eso. Esto no debe malinterpretarse al comparar entre animales limpios e impuros. Similarmente, los comentarios de Pablo en 1 Corintios 8 y todo el capítulo y el 10, versos 23 al 31, no se refiere a carnes limpias e inmundas, sino a alimentos ofrecidos a los ídolos. Aunque los comentarios de Pablo en cuanto a la comida se usan frecuentemente para favorecer el consumo de carnes inmundas, nosotros mantenemos que las escrituras nunca definen la carne inmunda como alimento, y ahí está el punto. Y aunque pasajes como Romanos 14:14 y Colosenses 2:16, los cuales hablan de alimentos, no deben ser malinterpretados en cuanto a referirse al asunto de animales inmundos, porque los animales inmundos no son alimentos, al menos de manera bíblica. Serán alimentos para la gente, pero no de manera bíblica. En resumen, estos pasajes ilustran que el Nuevo Testamento contiene una cantidad sustancial de enseñanzas acerca de los creyentes y la comida. Mientras que el Nuevo Testamento nunca explícitamente repite las leyes de lo limpio e inmundo, tampoco explícitamente las invalida. Habiendo considerado los testigos bíblicos, nosotros confiadamente hacemos un llamado a los creyentes para que continúen haciendo la distinción entre animales limpios e inmundos en sus dietas. Dios desea que su pueblo sea apartado en santidad, que distinga entre lo bueno y lo malo, lo limpio y lo inmundo. Que las observaciones de este consejo bíblico sean una expresión externa de un deseo interno de ser puros y sin mancha
por la maldad del mundo y que nos recuerde continuamente hacer distinción entre lo limpio y lo impuro en cada área de nuestra vida. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, aquí no estamos tratando de vender un asunto de prohibiciones. Estamos hablando de hacer una distinción por cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque Dios dictó reglas en todo sentido, incluyendo a la salud. Y quiero ser bien franco, sí hay iglesias que prohíben comer carnes. La Biblia no prohíbe comer carnes. La Biblia prohíbe comer animales considerados por la Escritura ya bien clasificados como animales impuros, animales inmundos. Pero tan ricos los chicharroncitos, dice alguien. Es que no estamos diciendo que no son ricos. Esto no es una cuestión de gustos, al paladar. Cualquier animal bien preparado pues va a tener algún buen sabor para alguien y a alguien le va a disgustar. Pero eso no significa que por el sabor eso lo hace limpio. Por si desea, busque aquí mismo el video sopa de murciélago. Le va a interesar. Hay un tema importante ahí, la sopa de murciélago. Por si lo quiere, como ahí usted podrá entender por qué es que evitamos comer ciertos animales y las consecuencias de comerlos. Es un gusto estudiar con ustedes.